Bueno, por mi parte, buenos días. Daros las gracias por haber pensado en mí para moderar esta mañana de comunicaciones tan interesantes en torno a la figura de Antoni Chabret. Queremos saludar también a Antoni Chabret, bisnieto de nuestro homenajeado, que también nos acompaña esta mañana y que nos acompañaba el otro día también cuando inaugurábamos la exposición junto con su hermana. Y quiero saludar también a Estel Bossó, que es la presidenta del grupo de cronistes i investigadors del Camp de Morvedre y Almenara. El pasado 8 de mayo de este mismo año era el pleno del ayuntamiento el que decidía, por unanimidad además, declarar este año como cronista Chabret. Voy a leer simplemente un par de párrafos de esa propuesta para ir poniéndonos en situación. Este año 2025 se cumple el 140 aniversario de la primera publicación histórica de Antoni Chabret Fraga, médico, historiador, literato y compositor saguntino. El apelativo del cual más conocido en su ciudad es el de cronista Chabret, por ser el primero en ostentar este cargo. En 1885 edita el artículo Morvedre abans lo compromís de Caspe, en la revista Lo Rap Penat, que además la tenemos en exposición, que dirigía Constantí Llombart. Este estudio es la génesis de una larga serie de publicaciones esenciales para el conocimiento del pasado de Sagunto y su comarca. Del mismo modo, y prosiguiendo con el desglose cronológico, coincide con la conmemoración del 140 aniversario de la concesión del premio de los Juegos Florales de Valencia, en la sexta convocatoria de 1885, a la obra histórica que presentaba Antoni Chabret y que 3 años después, en 1888, se convertiría en los 2 tomos de su obra Sagunto, su historia y sus monumentos. Este trabajo, incluso en la actualidad, es una de las fuentes documentales más usadas entre investigadores y eruditos y eruditas interesadas en el saber saguntino. Y dicho esto, pues paso a presentar a nuestro primer ponente. Él es José Ángel Planillo, es técnico superior en información turística y guía oficial de turismo, con experiencia en diversas actividades en el sector turístico desde 1997. Para mejorar sus conocimientos sobre las tierras bañadas por el Palancia, comenzó a investigar de manera individual su historia, monumentos y parajes, plasmando algunos de sus trabajos en diversas publicaciones y boletines culturales, así como en distintos medios de comunicación y charlas como la que hoy nos ocupa. Adelante. Muchas gracias, Ana. A ti. Buenos días a todos, autoridades, público asistente, compañeros de la asociación y resto del público. Hoy la primera ponencia que vamos a desarrollar es de esa primera etapa de Antonio Chabret en su vida profesional. Antonio Chabret y su huella en Caudiel. Básicamente, comentar que Chabret, cuando comienza su andadura como estudiante, nace en Sagunto el 28 de mayo de 1846 en el seno de una familia acomodada, y esto le permite iniciar una serie de estudios que con el tiempo lo llevarán a lo que es el Seminario Conciliar de Valencia, donde destacará en los estudios de Filosofía y Humanidades, como hemos podido ver en la exposición, donde se le daban bastante bien estas asignaturas, y también entabla amistad con diferentes personajes, como por ejemplo Roque Chabás, que será en su momento canónigo, historiador, archivero de la Catedral de Valencia, gestor cultural de la Academia Valenciana de Cultura, y publicará, por ejemplo, esa historia de Denia, de donde era oriundo, mientras que también nuestro Antonio Chabret será el que escribirá, como bien ha dicho Ana, Sagunto, su historia y monumentos. Sin embargo, a él le llamará más la atención el estudiar, dejará la carrera eclesiástica para comenzar la de medicina y se licenciará en Valencia el 22 de marzo de 1872, siendo que también hemos visto en esta exposición que había arriba la orla de sus compañeros. El primer destino que tendrá como médico será la localidad de Caudiel, en el Alto Palancia, una localidad que en la actualidad solamente tiene alrededor de 650 habitantes, pero que en aquel momento contaba con cerca de 1.823, casi 3 veces más de lo que tiene en la actualidad, donde principalmente se vivía del cultivo del vino, del trigo, del panizo,
también del desarrollo de sus huertas y hortalizas y, como no, también por el extenso término que tiene del ganado. Allí estará unos años bastante convulsos porque justamente está un quinquenio donde tiene lugar pues, la proclamación de la Primera República Española, el pronunciamiento por el general Martínez Campos aquí en Sagunto y también la Tercera Guerra Carlista, que allí en Caudiel tendrá algún episodio que otro también notable. Él aprovecha esa estancia para iniciarse en sus pasiones. Será un miembro fundador del Centro Médico Farmacéutico Castellonense La Unión, que es el antecesor del Colegio Oficial de Médicos de Castellón, que surge pues eso, precisamente el mismo año que él inicia, en 1872, y que tendrán una serie de publicaciones, como esta de La Unión Médica, revista científica, profesional y económica, que se irá publicando durante unos cuantos años. El último precisamente en 1877. Además, está también muy presente en lo que son estudios previos del trazado ferroviario de Sagunto a Teruel por el trazado del Central de Aragón, compañía para la que después también trabajará. Y pues bueno, eso hará que, gracias a su pasión, a su afición por la historia y la arqueología, le dará pie a investigar las ruinas, las culturas antiguas que quedaban por la provincia. Entre ellas, por ejemplo, está la Torre del Molino, un monumento, una torre, vigía, del antiguo camino que unía los valles del Palance y el Mijares, que justamente cuando se están elaborando los sellos municipales de cada uno de los municipios de España, el propio ayuntamiento, a la hora de elegir este emblema como símbolo municipal, lo describe como un primer edificio que se construyó en tiempo de moros por este distrito municipal y que, bueno, pues en ella se ha verificado algún tipo de batalla, como demuestran los distintos restos de muchas personas que han encontrado enterradas no lejos del mismo y alrededor de la misma, cerca de las fincas que hay alrededor de ella. Como veis, ahí tenéis los primeros escudos o los sellos municipales del Ayuntamiento de Caudiel, donde aparece la torre y unas hojas de laurel. Sin embargo, bueno, en esa misma torre habían algún tipo de costumbres que eran muy propias de la época, como por ejemplo el abrazo de la torre, donde el día de Reyes los jóvenes le pegaban fuego a las distintas cañotes, regadiza y demás, se hacía una especie de hoguera dentro de la torre, hoy en día eso sería totalmente inviable, y se abrazaban, iban dando una especie de vueltas alrededor de ella como si fuera una especie de rito, y que, bueno, pues se invocaba un poco las buenas cosechas y, claro, pues por un poco el patrimonio y un poco también pues que estas cosas no estaban muy bien vistas, a mediados de los 70 se obligó a interrumpir. Y también los días de tormenta era típico que el alguacil o el sereno del pueblo, para intentar romper el granizo de las tormentas, se disparaba una serie de cohetes y así se trataba de proteger un poco la agricultura, que era el principal eje económico de la localidad. Pero Chabret, con sus conocimientos y su inquietud, decidirá darle un nuevo origen a este monumento, que aparece publicado en las Vías Romanas de la provincia de Castellón en 1978, una obra que él ya no vio publicada, en la que nos comenta que, bueno, él dice que son muy inciertos sus orígenes y esboza la hipótesis de que sean unos orígenes mucho más antiguos, de época romana, precisamente durante la época del sitio de Sagunto por Aníbal, y por eso se le llamará una Turris Annibalis, y que él dataría alrededor del año 222 como una especie de construcción para evitar que las tropas cartaginesas tuvieran algún, digamos, un avance por la retaguardia que les pudiera interrumpir este sitio a Sagunto. Pues, obviamente, ya dice que es utilizada durante el periodo del dominio musulmán y que durante los primeros tiempos de la reconquista cristiana fue pues, una torre defensiva del castillo de Jérica. Esa opinión marcará una época, tanto es así que ha aparecido publicada en distintos folletos y publicaciones del Ayuntamiento de Caudiel o guías de turismo de la zona, en páginas web, e incluso es el logo que ha utilizado el Ayuntamiento para promocionar el Camino del Cid, donde vemos a ese elefante atacando a la torre y bueno, pues es un poco el emblema o el sello que utiliza Caudiel para promocionarse a nivel turístico, como esa Turris Annibalis que nos describe Chabret. Bueno, hoy en día, pues los distintos
investigadores han cambiado un poco su versión. Él ya no lo vio toda esta repercusión que tuvo. Él marchó tras su boda en Sagunto, se vino ya a su ciudad natal, donde ingresará como médico de Ferrocarriles del Norte y aquí se dedicará a ejercer su profesión, como luego nos explicarán los demás compañeros, y publicará su historia de Sagunto, que tanto ha calado para los que trabajamos en este sector. Sin embargo, ese libro que hemos hablado, donde aparece su idea de Saturris Annibalis, el de villas romanas de la provincia de Castellón, no verá la luz hasta 1978, cuando será la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto la que terminará publicándolo, y es uno de los primeros trabajos pioneros en la provincia de Castellón de estudiar las vías y vías de comunicación de la Comunidad Valenciana. Su obra, en cambio, también llegó a tener una relevancia internacional. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los trabajos que Chabret ha publicado o aparecen publicados en revistas de relevancia internacional, como estas de publicaciones francesas, donde habla de los judíos de Castellón de la Plana, o los de Sagunto en su caso, y también hace referencia a su trabajo de Sagunto, su historia y sus monumentos, gracias al autor, como veis ahí, de un libro recientemente publicado en aquel momento. Ya termino. Y la torre, pues bueno, hoy en día, gracias a las distintas prospecciones que se han realizado en las inmediaciones, pues sabemos que se han encontrado enterramientos y monedas, se ha hecho un estudio constructivo del material empleado y nos dicen que realmente es más bien de época musulmana y que, pues desgraciadamente, los aspectos ornamentales de la misma no se han conservado. Se ha restaurado varias veces y eso es lo que nos ha permitido seguir disfrutando de este emblema de Caudiel, que desde luego es uno de los monumentos más importantes del pueblo y que, bueno, pues ya vamos haciendo conciencia de que no tal vez sea tan antigua, aunque algunos pues siguen defendiendo ese origen porque les gusta más, por supuesto, y sabemos ya que pues eso es una torre musulmana. Pero bueno, ahí nos dejó Chabret su idea, como vemos ha calado y es su paso que dejó su huella en Caudiel. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Y ahora le vamos a dar la voz a Sergi Arrando. Él es nacido en Faura, inicia sus estudios musicales con Eliseo Ribelles Garcés y Francisco Domènech en el Conservatorio de Sagunto, miembro de la banda Societat Juventud Musical de Faura desde los 13 años, va a estudiar música en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, en la especialidad de trompa, mientras también hacía estudios de historia en la Universidad de Valencia, especializándose en historia del arte. Va a hacer los cursos de doctorado en historia antigua y paleografía y ha escrito diversos artículos en Brasal y las biografías de Vicent Garcés Queralt, Enrique Garcés Garcés y Joan Garcés Queralt. En 2014 va a ser nombrado catedrático de música de secundària. Bé, bon dia. Gràcies a les autoritats, gràcies als companys del CIGMA i al públic en general. Bé, me vaig ficar en este lío perquè millor me va indicar si podia ficar-me en el tema musical i vaig dir, sense pensar-ho, que avant i ja veurem com així. Bé, l'any 2009, amb motiu de l'homenatge a Antonio Chabret, Antonio Millón demanarà permís a la Junta Directiva de la Lira Saguntina per accedir a les obres musicals del cronista dipositades en l'arxiu de la Societat Musical. La primera d'elles, Una tarda en el Castillo de Sagunto, fantasia, composada el 6 d'abril de 1903, Caprici per a violí, violoncel i piano, és una peça curta, descriptiva, amb introducció i dos temes clarament definits. És l'única que tenim datada correctament. La polonesa, per a banda, així falten papers de clarinet principal primer i segon, no té guió de director. La tercera obra, que és la Asunción, marxa per a banda, no sabem la data de composició, no té guió per a banda, falten els papers de trompa primer, trompeta, saxòfon primer, clarinet principal primer i segon. La quarta obra serà Adelita, gavota per a banda, sembla dedicat a la seva filla i no té data de composició. Està incompleta perquè falten papers de clarinet principal, primer, segon i de flauta, i no té guió de director. La cinquena obra és el Vals Lento, composada per a un quintet inusual, ja que restarà format per violí segon, viola, violoncel, que suposem interpretar per Antonio Chabret, oboè i trompa. No té guió de director tampoc. La veu melòdica la porta el violoncel i, segons Emilio Llueca, Antonio Chabret va ser el fundador d'un quintet de corda constituït
per Antonio Palanca en el violí primer, Vicent Pitarch en el violí segon, Cayetano Pau en la viola, Antonio Chabret en el violoncel i Virgilio Marzo en el contrabaix. La sisena obra és Dolorosa marxa fúnebre. Té guió per a banda i està prou completa. Consta la data de 20 de novembre de 1979, que és quan es va dur a terme la darrera còpia de l'obra. La setena obra, El llanto, marxa fúnebre, prou completa en els papers per a instruments, no especifica la data de composició. Falta el guió de director, falten els papers de trombó primer, bombardí segon i caixa. Vuitena obra, Obos Omnes, motet per a 4 veus, tiple, alt, tenor i baix, sense data de composició. Té guió de director per a les 4 veus. La novena, Obos Omnes, segona, motet a 3 veus i acompanyament instrumental, on falta el guió de director. La desena obra serà l'Ave Maria per a tenor, cor de veus mixtes i orquestra. Flauta, clarinets, trompa, fagot, violí primer, violí segon, viola, violoncel i contrabaix, i sí que té guió de director. I la darrera i última obra, la Missa de Rèquiem per a tiple, tenor i violoncel. Falta el guió de director i té acompanyament instrumental. D'una altra obra que també tenim coneixement és del llibret que va escriure per al Fantasma, la sarsuela, on va ficar música Antonio Palanca Macià. Del primer contacte amb les seues obres ens podem congratular del fet que encara es conserven algunes obres d'Antonio Chabret i el fet que tant obres instrumentals com vocals romanen dipositades en l'arxiu de la Lira Saguntina que deixa de manifest la voluntat o del compositor o dels familiars perquè es conserve, ja que en cap altre lloc hem trobat ninguna obra seva. Podem parlar d'un músic molt complet, ja que dominava diversos instruments com el piano, el violoncel, la flauta, la guitarra, i que a més coneixia el món de les bandes, ja que es conserven obres composades per aquest tipus d'agrupació. La primera qüestió que ens plantegem és la seva formació musical, que suposem prèvia al seu ingrés en el seminari, on ampliaria els seus coneixements musicals i l'estudi de diversos instruments. Coneix perfectament el quartet mixt de veus, com ho demostra el motet. També l'Ave Maria mostra el seu coneixement i ús de diversos instruments, acompanyant el tenor solista, on queda palesa la seva religiositat en obres que poden ser interpretades en l'Església a partir del mutuo propio tra le sollicitudini promulgat pel papa Pius X el 1903. Per altra part, també composarà per a l'agrupació bandística, la qual cosa indica un coneixement i familiaritat amb aquestes agrupacions, on sembla podria ser músic de la banda dels Garibaldis, que, segons afirma Ruiz Monraval, es va constituir en 1870 per Tomàs Gutiérrez i que vestia traje militar, guerrera blau marí, en contraposició als serralbos, clarament partidaris de les pretensions carlines. Aquesta és una hipòtesi. Una altra és que també podria haver format part de la Lira Saguntina, dirigida en 1890 per Antonio Palanca Macià fins al 1902. Queda per constatar-ho, claro. Consultant el diccionari biogràfic del Camp de Morvedre d'Emilio Llueca, ens amplia una mica la informació al voltant de la seva obra musical, afirmant que entre les seues obres cal fer esment d'un minueto titulat El Porche, autor de 2 misses de Rèquiem, una missa de glòria, una marxa fúnebre i diverses composicions menors com polques i masurques. D'aquestes obres no se'n conserva ninguna en l'arxiu Llueca Huesas. Pel que fa a la peça lírica El Fantasma, Antonio Chabret va escriure el libreto i la música la va posar el compositor Antonio Palanca Macià, deixeble del mestre Giner, que hem de tenir ben present que va estar així dirigint la missa que havia composat Antonio Palanca per a la seva boda. Pel que fa a la sarsuela El Fantasma, no hem pogut accedir a l'obra, però coneixem l'existència d'una òpera amb el mateix títol de Salvador Giner, de la qual José Ruiz de Liori escriurà, ópera inspirada como el Dinorah de Meyerbeer en melodías populares. Tiene, como todas las obras de Giner, una contextura irreprochable, pero algo anticuada. Utiliza como auxiliares para acentuar el colorido local, la dulzaina, el tamboril y hasta los cohetes, al describir las fiestas de un pueblecillo de nuestra huerta con una exactitud asombrosa. Y yo me pregunte, ¿es posible que Antonio Palanca Macià també emprara temes populars valencians en la seva obra? Pues no és gens estrany, ja que va composar un ball a la porta de l'Alqueria, una romeria a Sant Esperit i la sarsuela Bunyols i Llorers. Salvador Giner també romandrà l'autor de la música de l'òpera Sagunto en llibret de Luis Cebrián Mezquita. I, com bé sabem, gràcies a això va ser nomenat fill predilecte de Sagunt. I en quin context n'hi hauria que ficar ja l'òpera Sagunt? En el de la creació de l'òpera espanyola, perquè, lògicament, tant el Fantasma com Sagunt
el libreto està en castellà. I quin context és el que tenim? Doncs tenim que parlar de la figura de Felipe Pedrell, que serà l'iniciador del nacionalisme musical espanyol. I va ser mestre, entre altres, d'Enric Granados, de Manuel de Falla i d'Isaac Albéniz, i també d'Eduardo López Chavarri. Però també va escriure sarsueles en català, Ells i elles, La veritat i la mentida, El rei tranquil, El diplomàtic, en 1873. Pel que fa a les sarsueles en valencià, també van haver autors que les van composar, com Rigoberto Cortina, que entre altres obres faria Apuros d'un novensà, El mestre d'escola, El trobador. Un altre autor valencià també serà Manuel Penella, el qual va escriure, entre altres, Cançó de bressol, A una nina troba valenciana. Un altre compositor valencià també serà Vicente Peidró, que va escriure, entre altres sarsueles, Gent de tro, De València al cel, Coses de la terreta i Les barraques. Quines interrelacions personals n'hi haurà entre ells? Per exemple, veiem que quan se fa el viatge a veure el convent de Sant Esperit, resulta que venen així, en 1904-1906, i, entre altres, ve el president de l'Orrat Penat, Luis Cebrián Mezquita, y diu, y en Sagunto se les unieron el erudito cronista de aquella ciudad, don Antonio Chabret, però no fa cap esment de i el músico. Després, José Ruiz de Liori també escrigué la seva música en València, Diccionario Biográfico y Crítico, publicat en 1903, i tampoc fa cap esment d'Antonio Chabret com a músic. I quines relacions són les que n'hi ha? Luis Cebrián Mezquita li ajudarà a fer l'òpera Sagunto, el llibret, i resulta que Cebrián Mezquita era mecenes en quart de l'ermita del Cristo. I, curiosament, en l'obra que fa Pedrell, que és el Cancionero Popular Espanyol, editat en 1922, resulta que Salvador Giner li aportarà cançons i també un dels recopiladors d'aquestes cançons populars serà José Pascual Escobar Queralt, director de la banda de quart. En quin context tenim que ficar tot això? Perquè fa la creació de l'òpera espanyola, alguns autors de l'època afirmen sense embussos que no es va poder culminar i els intents de Salvador Giner, Pedrell, Bretón, etc., no van culminar com esperaven. Però si ja parlem de les òperes en València, ja podem quedar-nos bocabadats, perquè la primera que se farà serà La dansa més vella, del mestre Palau, que no es va estrenar. Després n'hi haurà una altra, que és l'òpera Maror, que va guanyar un concurs en ple franquisme, guanya el concurs, però no s'ha estrenat fins a arribar a la democràcia. Després tindrem l'òpera Vinatea, de Matilde Salvador, amb lletra de Xavier Casp, que es va estrenar en Barcelona en 1974, i, per últim, Tirant lo blanc d'Amando Blanquer, que va estrenar en plena democràcia. Un altre punt a veure també són les seves composicions religioses, ja que vull fer esment de quan se fa el soterrar, no tenim notícia de quines obres se van interpretar, però diu, en el seu seguici mortuari, diu, cerrando la comitiva, la banda del maestro Cantos ejecutava una sentida marxa fúnebre, que me imaginé que seria de les que havia composat Antonio Chabret. Per últim, fer esment de Juan Pérez Lucía, nascut en Sogorb en 1870, que va ser el creador de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, va ser director del diari La Voz, que va organitzar una expedició de forces literàries i socials que van acudir en 1916, per allò dels homenatges, a la col·locació de la placa del marbre en honor d'Antonio Chabret i que va sol·licitar l'erecció d'una estàtua del cronista de Sagunt. Moltes gràcies. Muchas gracias, Sergi. Además, nos descubres una faceta conocida, relativamente conocida, pero nos ha sorprendido, por lo menos particularmente, todo lo que hacía Antoni Chabret respecto a la música. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a José Ramón Carbonell. Un segundito, que se lo prepara. Aprovecho yo para ir comentando, en primer lugar saludar a María José Soriano, que me he olvidado saludarte al inicio. Gracias por acompañarnos, muchas gracias.
Deciros, además, que en enero tendrá lugar un acto que ya anunciaremos debidamente, que será la cloenda, la conclusión de este año Chabret, y en el que podremos, además, escuchar, interpretada por la lira, toco madera, que no se tuerza nada, que todo vaya bien, y una pieza justamente de cronista Chabret, que será muy interesante. Os recomendamos escucharla. Y cuando me digáis, si no, yo sigo hablando. Muy bien. Muy bien, bueno, pues comento también, sigo aprovechando el tiempo. Desde el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Sagunto estamos procediendo a la grabación de esta serie de comunicaciones y a partir del martes de esta próxima semana quedará a disposición en la parte del archivo, en la parte que la mayoría ya entráis muchas veces a consultar en archivo documentación municipal, histórica. Bueno, pues ahí tendremos también alojada esta serie de comunicaciones. Y bueno, pues paso a José Ramón Carbonell. Es investigador histórico de Sagunt y Segart. Su área de conocimiento es multidisciplinar, ya que ha realizado estudios sobre arqueología, industria e historia militar de la comarca. Actualmente es miembro del Consejo de Redacción de la revista Brasal del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre. Adelante. Buenos días a todos. A ver, Chabret, cuando se encontraba inmerso en la investigación para preparar su obra Saguntos Historias, sus monumentos, aconseja al ayuntamiento que revise los nombres de algunas calles. Y él dice textualmente hacer desaparecer algunos rótulos de nuestras calles que por lo malsonantes o porque eran hijos del capricho del vulgo y no tenían relación alguna con el fin a que se destinaba, dedicarlos a algunos hijos ilustres de Sagunto cuya memoria debe perpetuarse, aunque sea en esfera tan modesta como es el título de una calle. Parece ser que el ayuntamiento le coge el guante y ya hay un acuerdo municipal en los que se acuerda por unanimidad cambiar el nombre de 40 calles. La mayoría eran de personajes. En el pleno de 26 de marzo del 87, en una sesión plenaria se recuerda que se tiene que cumplir el acuerdo, ¿vale? Y se encargaría a la Comisión de Policía Urbana. La ley municipal de aquellos años establece que la Comisión de Policía Urbana era la que se tenía que encargar de la numeración de las casas y la nomenclatura de las calles. En el mismo año, el 16 de abril, en otra sesión plenaria, se acuerda que se tiene que rotular las calles y se autoriza a que ese trabajo se realice por el concejal Francisco López, que a la sazón era el tío de Chabret. La pregunta es, desde el año 83 hasta el año 87, ¿qué es lo que pasa para que este acuerdo no se realice? Y es que en el año 1885 hay una epidemia de cólera, que evidentemente lo que favorece es que este acuerdo no se pueda plantear por las dificultades de la epidemia. Eso le da tiempo a Chabret a realizar algunas modificaciones, ¿vale? De la primera relación de 40 calles, ¿vale? Hay algunas que solo se hicieron 31, pero 9 no se llegaron a realizar, que son las que aparecen ahí, ¿vale? De ellas, la de Anón, la de Durio, la de Draco y la de Viriato, seguramente no se hicieron por la escasa vinculación con Sagunto. Algunos nombres de las calles no fueron sustituidos en ese momento, probablemente porque no era oportuno o por el arraigo que tenían. De ese listado he puesto en negrita los que actualmente se siguen manteniendo. Las otras, evidentemente, por posiciones por tiempo y demás, pues se fueron olvidando y se fueron cambiando.
Y hay algunas que, por ejemplo, se iban para una calle y al final acabaron en otra. Aquí podemos ver el cuadro con una clasificación, digamos, por elementos, por gesta, literatos, religiosos y otros en referencia en la etapa histórica en la que se mantiene. De esta hemos eliminado dos nombres, una que evoca modernidad, que sería la calle Estación, y la otra una ubicación pictórica, que sería la calle Vistalegre. ¿Vale? Podemos ver de mayor a menor cuáles son los ítems que aparecen referenciados. ¿Qué conclusiones podemos poner con esta tabla que hemos puesto? Pues vale, que hasta 1901 se habían incorporado 30 nombres de personajes nuevos, 2 de ellos que eran mujeres. El sistema de R se limita a personas de Sagunto o con alguna vinculación histórica muy próxima a la ciudad. La antigüedad ibérica y la romana es la que aporta más referencias, o sea, 11. Un tercio total, un 10% del conjunto viario de la época. Claro, estamos hablando de un Sagunto que no es el que nosotros conocemos, bastante amplio. Es una ciudad un poco más pequeña y podemos ver que en la zona desde la calle San Francisco y luego la calle de los Huertos, toda aquella parte eran huertos urbanos, que eso será cuando la ampliación urbanística de Sagunto en los años 50, todo aquello se urbanice y se pongan nuevos nombres de calles. La cantidad de personajes es desigual por periodos. Es interesante establecer que hay una ausencia total de nombres en las calles de la época de la baja Edad Media, sobre todo de la conquista. Es curioso que no haya ningún personaje, ni incluso el rey Jaime I, que tuviera calle en Sagunto en aquella época. Digamos que es bastante curioso. Además, es curioso por la sencilla razón que la figura del rey Jaime I estaba bastante bien vista en todos los espectros políticos, incluso en la Renesança valenciana y en los Rapenat, pero no hay ningún personaje, ni el rey ni ninguno más. Podemos ver que los valores simbólicos más representados son personajes de gesta, 12, literatos 9, religiosos 6, y personales locales destacados por su labor social, 7. Cuando más se conozca a esta persona, más fácil será que exista una voluntad política de hacerles homenajes. Y estoy pensando en la figura de Romeu. Evidentemente, los nuevos topónimos hasta 1901 son repartidos por la ciudad, agrupados alrededor de los ejes de comunicación principales y áreas próximas al patrimonio histórico. En 1901 se publica el nomenclator de las calles de Sagunto por Chabret y existe una novedad que por ahora no se había comentado, y es que en 1887 se rotula una calle no prevista en el acuerdo de 1883 a Mariano Mestre, que era familiar de Romeu. Entre 1887 y 1901 hay 2 acuerdos para poner nombres de calles. Una sería la pintora del siglo XVI, Isabel Cuello, y otro un eclesiástico del siglo XVII, Dors de Castellar. Según el acuerdo del 26 de abril de 1895, se cambió el nombre de calle Pacheco a la calle del Camí Real. Hay topónimos significativos antes de la actuación de Chabret, que en este caso sería la calle Pelayo, que sabemos que es de principios del XIX, la calle Segovia y la calle 2 de Mayo.
Posteriormente se crearán otros, aunque se sigue la misma idea que tenía Chabret, que sería la calle Numancia en el año 39, la calle Diana en 1955, la calle Roma en el 57, la calle Circo Romano en el 62, la calle Tito Livio y la calle Palleter en 1954. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, José Ramón. Decirte que, bueno, pues sí, efectivamente, el Ayuntamiento te toma la mano, tiene una expresión, pero no lo recuerdo, pero bueno, te cogemos la palabra y sí que efectivamente, sobre todo a raíz de este año, lo que ocurrió con el homenaje a José Romeu, pues desde luego desde el Ayuntamiento vamos a llevar adelante un homenaje a su figura y a su legado tal y como merece. Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora vamos a dar paso a María Evenstrait. El título de su comunicación es Chabret y su obra en la mirada de Emil Hafner. María es doctora en Historia Contemporánea, nació en la ciudad de Zwickau, antigua RDA, la antigua República Democrática Alemana, en el año 1981. Se licenció en Historia, Arqueología Clásica y Filología por las universidades de Leipzig y Edimburgo. Terminó sus estudios del Master of Arts en el año 2006 con el trabajo del referéndum en el año 1979 hasta la Scotland Act 1998, Escocia en marcha hacia su propio Parlamento. Desde 2008 se dedica al estudio de la historia social e industrial en torno a la siderúrgica de Puerto de Sagunto, destacando sus investigaciones en temas como la negociación colectiva en el franquismo, la mujer en los conflictos laborales y sociales, los movimientos vecinales y la reconversión industrial. Desde entonces ha participado en múltiples jornadas en España, Alemania e Inglaterra, publicando numerosos artículos sobre los temas mencionados en castellano, inglés y alemán. Además, ha participado con capítulos en libros y documentales. En 2012 concluyó su tesis doctoral europea sobre la oposición al franquismo en Puerto de Sagunto, 1958-1977, libro publicado por la Universidad de Valencia. Es miembro de la Junta del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, entidad en la que participa activamente, muy activamente, doy fe, además, como miembro del Consell de Redacción de su revista Brasal. Además, representa al Centre d'Estudis en el patronato de la Fundació Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial y Memoria Obrera. Actualmente trabaja como profesora investigadora en la Universidad Europea de Valencia en la Facultad de Comunicación y Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y felicitaros por la maravillosa exposición también que habéis organizado. Felicidades, Juan Antonio, aquí viene. Bueno, como normalmente se me invita cuando se habla de Altos Hornos, así estar aquí para mí es algo nuevo y es salir de mi enfoque habitual de investigación. Ana María lo ha mencionado, yo soy también licenciada en Arqueología Clásica y esta pequeña investigación que me habéis confiado me ha hecho recordar mis años universitarios y las clases de epigrafía y Hübner, etc. O sea que muchas gracias por sacarme de mi zona de confort y haberme invitado a hablar hoy un poco de Hübner y Chabret. Maestro de epigrafía para muchos, concienzudo arqueólogo y pionero de la arqueología, Emil Hübner fue calificado de fundador de la moderna arqueología hispánica. Nació en Düsseldorf en el año 1834 en una familia burguesa ligada a las bellas artes. Su padre, Rudolf, fue un pintor y profesor de la Academia de Düsseldorf. Luego, Hübner estudió en el Instituto de Dresde y más tarde Filología Clásica en la Universidad de Berlín. Se doctoró en Bonn en 1854 con una tesis sobre nombres propios latinos y se formó después en Italia y Sicilia en epigrafía.
En 1858 la Academia Prusiana, por mediación de Theodor Mommsen, le encargó el volumen de Hispania del Corpus Inscriptionum Latinarum, al que dedicó buena parte de su vida. Por lo tanto, si hablamos de Hübner, hay que hablar del Corpus Inscriptionum Latinarum, el CIL. Es la colección más completa de inscripciones latinos del mundo romano, organizada de manera sistemática y geográfica. La persona que vemos ahí es una persona de suma importancia, es Theodor Mommsen, historiador más conocido del siglo XIX por su Historia de Roma, por la que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1902. En 1847, Mommsen propuso a la Real Academia Prusiana la creación de una colección organizada de inscripciones latinas que durante los siglos anteriores habían sido descritas de manera fragmentaria por cientos de eruditos. El primer volumen se publicó en 1863. Gran parte del trabajo consistía, para los epigrafistas de toda Europa, en visitar personalmente los lugares y monumentos para hacer transcripciones de la mayor cantidad posible de originales. Los investigadores trabajaban en un ambiente intelectual marcado por el rigor científico, la sistematización de datos y la ambición de preservar fielmente la memoria de la antigüedad clásica. Como sabéis, como Hübner estaba el encargado de la zona de Hispania, realizó varios viajes, empezando en 1860 y 1861, cuando hizo su primer gran viaje arqueológico y epigráfico por España y Portugal. Su objetivo era comprobar en persona las inscripciones latinas, una técnica que se llama autopsia, no tiene nada que ver con la medicina en ese caso. Autopsia significa ver algo por uno mismo, uno de los fundamentos de la epigrafía científica del siglo XIX. Durante este viaje, Hübner enviaba periódicamente informes a Berlín y a Roma. Recorrió toda España, por ejemplo, Barcelona, Tarragona, Madrid y Segovia, y en Sagunto localizó unas inscripciones dedicadas al senador Paulo Emilius Regulus. El caso es que no sabemos si en esta ocasión ya coincidía con Chabret. Pensamos que no, porque Chabret, como interlocutor epigráfico, aparece mucho más tarde. En 1881, 86 y 89, con el fin de elaborar el Supplementum, es decir, la ampliación del corpus, Hübner viaja otra vez a España. Entonces se había aumentado notablemente el número de inscripciones nuevas encontradas en España, y eso se debía tanto a nuevas excavaciones como la fundación de museos provinciales, de nuevos museos provinciales, cuya creación Hübner mismo había promovido activamente. En Sagunto, en esta ocasión, examinó inscripciones procedentes de distintos yacimientos y conservadas en el teatro. Hoy hablamos de una internacionalización, pero el ámbito intelectual del siglo XIX se caracterizaba por un dinamismo extraordinario y por una creciente interconexión entre eruditos europeos. Fue una época en la que el conocimiento se concebía como un proyecto colectivo y en que la correspondencia epistolar desempeñaba un papel fundamental. Es decir, los intelectuales del momento mantenían una red de contactos activa y transnacional. Así, figuras locales como Chabret podían entrar, como hemos visto en las comunicaciones anteriores, podían entrar en contacto con grandes nombres europeos como Hübner y situar sus trabajos en un marco científico más amplio. La mayoría de las inscripciones recogidas por Hübner para el CIL fueron conocidas y editadas por Hübner gracias a la información que le proporcionaron sus colaboradores y amigos en España. Aquí vemos algunos de ellos: Pascual de Gallangos, Aureliano Fernández Guerra, José Ramón Mérida y Víctor Balaguer. Para comprender la amistad entre Hübner y Chabret podemos apoyarnos en dos fuentes que la confirman de manera explícita. Primero, el prólogo de su obra, Sagunto y sus monumentos, en que él menciona el intercambio con eruditos extranjeros para su elaboración,
Y también sabemos que hubo una correspondencia epistolar de una década entre Hübner y Chabret, que se encuentra en el Fondo Hübner en la Biblioteca Nacional en Berlín y que fue descubierto por nuestro querido compañero Juan Antonio Millón. Y bueno, quiero deciros que Hübner tenía conocimiento sobre el proceso de elaboración de Sagunto y sus monumentos. Chabret le mantenía informado y además llegó a Hübner un ejemplar a Berlín para su lectura crítica. De todo eso se plasmó en una reseña en una revista científica alemana que se llamaba Deutsche Literaturzeitung, fundada en 1880, una revista científica que buscaba evaluar críticamente obras científicas del mundo de la filología, historia, arqueología y ciencias afines, y que se convirtió en un órgano de difusión del conocimiento científico internacional. Bueno, ahora quiero leeros la reseña de Hübner, que es una traducción propia del original alemán. De Sagunto no existía todavía ninguna monografía dedicada a su historia. Tal había sido la pérdida de prestigio e importancia de sus antiguas murallas. La ciudad llevó el nombre de Moviedro durante toda la Edad Media y no fue hasta 1868 cuando recuperó oficialmente su denominación antigua. El autor de la presente obra, médico de profesión y residente en Sagunto, ha dedicado durante años su tiempo libre, con entusiasmo y desinteresadamente, al estudio de la historia de su ciudad natal. El primer tomo describe la ubicación de la ciudad levantada sobre la vasta llanura que se extiende hacia el mar, valiéndose para ello de un plano de la urbe y sus alrededores, por desgracia de dimensiones demasiado reducidas, así como en una vista panorámica, ambos escasamente reproducidos. Debate la cuestión de su origen íbero o griego. Hubiérase debido inclinarse con mayor claridad por el primero. Y se exponen con detalle los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica relacionados con la ciudad, incluyendo una lograda representación del último día de Sagunto. Hubiéramos deseado, no obstante, una descripción más precisa de la topografía. Las etapas finales de la antigüedad, las guerras de viriato y desertorio, así como la época imperial, son tratados con mayor brevedad. El resto del primer tomo aborda la historia de la ciudad bajo el dominio árabe y durante la Edad Media, aspecto que excede a mi competencia para valorar. La iglesia principal, de líneas sencillas pero de noble estilo, construida en el siglo XIV y reproducida en una fotografía, demuestra que la ciudad conservaba entonces cierta relevancia o la había recuperado tras la Reconquista. La decadencia total no comenzó hasta el presente siglo. El 28 de diciembre de 1874, Sagunto fue el primer lugar de toda España donde se proclamó rey Alfonso XII. Como recompensa obtuvo el título de ciudad. Bajo la monarquía restaurada ha comenzado a resurgir lentamente, gracias a la fertilidad de sus campos y colinas ricos en vino, aceite y trigo. El segundo tomo, bajo el título Monumentos y Anexos, ofrece ante todo la descripción del castillo, cuyas murallas ciclópeas, esto es de origen íbero, se distinguen de las partes más antiguas de Tarragona únicamente en que en Sagunto no llegó a superponérseles edificación romana alguna. El autor menciona a continuación un santuario romano o quizá un monumento funerario en las inmediaciones del pequeño pueblo de Almenara, no lejos del litoral, donde, según conjetura, se hallaría el antiguo puerto de la ciudad, hoy enteramente sepultado bajo sedimentos. Aunque no pueda afirmarse con plena seguridad, parece lícito identificar en este lugar el santuario de Afrodita del que habla Polibio. Bueno, voy a pasar. Descríbense luego con detenimiento los restos bastante bien conservados del teatro apoyado en la ladera norte del peñasco del castillo, con plano y vistas panorámicas, entre ellas una fotografía, el castillo con sus muros y puertas, el circo del cual la muralla meridional se conserva en parte y finalmente diversas sepulturas romanas. En una sección especial se traducen al español mis anteriores comunicaciones sobre arietes de Sagunto,
La conjetura del autor, según la cual estas máquinas de asedio podrían ser de origen medieval, debería corroborarse por el hecho de que formas semejantes se emplearon también en la Edad Media. Para terminar, se describen las iglesias y el resto de edificios posteriores. Los apéndices ofrecen, en orden variado, noticias sobre famosos saguntinos, comenzando por Boconios Romanos, conocido por las cartas de Plinio, sobre los judíos y moros en Moviedro, la constitución judicial, los pueblos circundantes, el riego y, finalmente, documentos justificativos. Se presentan 48 documentos, aparentemente todos inéditos, en su mayoría procedentes de los archivos de Barcelona y Valencia, hasta mediados del siglo XV. Todo ello constituye una obra muy provechosa que honra la diligencia y la perspicacia de su autor. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, tranquilo, no te preocupes. Bueno, pues a continuación no nos puede acompañar esta mañana Pilar Madrid, pero sí tenemos su ponencia, su comunicación a través de una presentación. Mientras que nos la preparan, os comento un poquito sobre Pilar, que no nos puede acompañar. Lleva muchos años involucrada en el patrimonio histórico saguntino. Ha pertenecido a varias asociaciones y diversas. A día de hoy pertenece a la Asociación de Escritores del Camp de Morvedre, al Centro Arqueológico Saguntino y a los cronistas e investigadores históricos del Camp de Morvedre y Almenara. Además de haber realizado diversos cursos sobre historia y arqueología, en estos momentos se encuentra ampliando su formación en la NAUGRAN de la Universidad de Valencia, que, como ya bien sabéis, tiene su sede también en Sagunto y además en este mismo edificio. ¿Adelante? Sí. Es un... ¿Dónde está? Es que está aquí, pero... Creo que no he dicho... El nombre de su comunicación es Chabret en los tiempos del cólera. Y justamente en lo que Pilar se ha fijado más es en su parte más de su trabajo como médico. No nos aparece. Bueno, para quienes os habéis ido incorporando, yo mientras os comento cosas. Para quienes os habéis ido incorporando, esperamos a que subas tú, ¿verdad? ¿A que estés arriba? Ya está. Bueno, pues entonces no digo nada, vamos directamente al vídeo. Hoy les hablaré del Chabret más humano, del Chabret profesional. Vengo a hablarles del Dr. Chabret. En 1872 se gradúa en Medicina por la Universidad de Valencia, pasando a ocupar su primera plaza de médico en Caudiel. Ese mismo año funda con otros socios el Centro Médico Castellonense, hasta que 4 años después consigue venirse como médico a su querido Sagunto. Sabemos que Chabret ocupó los cargos de médico titular, forense y subdelegado del partido de Sagunto. También ejerció su profesión en la atención a la guarnición militar del castillo de Sagunto, siendo médico de la plaza y del castillo durante la Tercera Guerra Carlista, lo que le valió la distinción por su majestad el rey Alfonso XII
el 24 de mayo de 1881, de la Cruz de Primera Clase al Mérito Militar. Y cuando la Compañía Ferroviaria del Hierro del Norte efectuaba sus trabajos en el término de Sagunto, en el tendido de la línea férrea hacia Teruel y Calatayud, ocupó el puesto de médico de la citada compañía. Asimismo, por un artículo de la revista La Medicina Valenciana, dedicado al 24 Congreso Internacional de Medicina, celebrado en Madrid del 23 al 30 de abril de 1903, Antonio Chabret aparece entre la nómina de vocales de la representación valenciana. El doctor Chabret curaba algunas veces, aliviaba a otras, pero siempre consolaba en aquellas visitas domiciliarias. El doctor Chabret llegó a regalar algunos de sus libros a sus pacientes. Si les nombro el Vibrio cholerae y ustedes no tienen alguna noción en microbiología, no sabrán de lo que les estoy hablando. Pero si escuchan la palabra cólera, todos ustedes conocerán de lo que les voy a hablar. El cólera aparece en Valencia en marzo de 1885 y de allí se extiende a toda la península, causando el brote un total de 335.986 invadidos y 119.493 fallecidos. Las deficientes medidas de salubridad que se aplicaban en la época y el desconocimiento de las causas de la pandemia son algunos de los factores que pueden explicar la expansión de esta dolencia. La práctica muy extendida entre la población de verter en las acequias las aguas residuales pudo propiciar también la extensión de la epidemia. La abundancia de terrenos de huerta en las inmediaciones de las ciudades valencianas hacía difícil la contención de la bacteria Vibrio cholerae, que se caracteriza por provocar diarrea severa, vómitos, deshidratación y complicaciones graves. En ese mismo año, el doctor Ferran desarrolla un prototipo de vacuna contra el cólera y la administra a miles de personas en Valencia durante la epidemia, a pesar de la falta de consenso y el escepticismo de algunos sectores. Sus métodos y su trabajo generaron debate. Algunos medios de comunicación satirizaban sus innovaciones, mientras que el gobierno era cauteloso. El doctor Chabret, nuestro Chabret, participó en los ensayos de la vacuna anticolérica de la mano de su compañero médico en Puzol, Amalio Gimeno, logrando que la extensión de la epidemia fuera cediendo. Pronto cesarían estas prácticas, ya que el 25 de mayo el ministro de la Gobernación prohibió las inoculaciones. Entre los detractores del científico se encontraba el mismo Santiago Ramón y Cajal, que entonces ocupaba la cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia. La epidemia fue remitiendo al final del verano de 1885 y Ferran volvió a Barcelona, donde fue nombrado director del Laboratorio de Microbiología Municipal. El reconocimiento oficial le llegó más de 20 años después de su descubrimiento. La Academia de Ciencias de París le concedió en 1907 el prestigioso Premio Bren como descubridor del remedio contra el cólera. Debemos de estar muy orgullosos de que un médico saguntino, como fue el doctor Chabret, participara en la investigación y desarrollo de la vacuna del cólera, mostrando así ser un médico vanguardista e innovador. Muy interesante, muy chulo y muy visual además. A continuación, hubiera hablado Lluís Mesa, pero por temas de salud no puede acompañarnos, con lo que Juan Antonio Millón leerá unos extractos de su comunicación. Lluís Mesa és llicenciat en Història per la Universitat de València y desde 2011... ¿11? ¿Cómo se dice en valenciano? 2011, disculpadme que estoy tratando de aprender a parlar en valencià com toca. Cronista oficial d'Estivella. La recerca històrica de Mesa i Reig tracta fonamentalment de la història d'Estivella, la festa fallera i la transició valenciana. També s'ha interessat per fenomen musical, l'ensenyament o assumptes relacionats amb el patrimoni. A l'any 1998 va trobar la carta de poblament més antiga d'Estivella, de l'any 1382. El seu treball d'investigació sobre les 11 d'Estivella ha estat publicat per l'Ajuntament amb el nom Expedient relatiu a la manifestació de dones del 3 de maig de 1911 contra l'alcalde. Ha estat teatralitzada en l'obra Les 11 de maig. En 2000
la institució Alfons el Magnànim va publicar la seva tesi de llicenciatura dedicada a la baronia d'Estivella. Escriu una columna setmanal en la secció Panorama del periòdic Llevante. En la secció comarcal del mateix mitjà publica la secció de Cent en Cent. En l'edició del Camp de Morvedre del periòdic d'Ací escriu la columna 25 línies i un paper. Juan Antonio. Bé, encara que no ha pogut vindre per malaltia, ens ha passat la seva aportació. El que passa és que és una cosa molt llarga i és més de 10 minuts que en principi ens hem atorgat cadascú. Aleshores, solament llegiré algunes línies. Antoni Xabret i Fraga és d'eixos personatges i d'ací, com es titulava una secció que escrivia en el periòdico d'aquí del Camp de Morvedre, que resulta difícil d'oblidar. Hi ha dos aspectes que mereixen sempre el seu reconeixement: la protecció de la història i el patrimoni comarcal d'una manera ferma i la seva actitud de treball polièdrica. La primera va suposar un abans i uns després en el reconeixement comarcal. Sense la recuperació de la memòria històrica de la ciutat i la comarca no s'entendria les posteriors investigacions. Va recuperar molt del que estava perdut i també molt del que es perdria. Suposà el primer cronista realment contemporani. Pel que fa a l'actuació polièdrica, no hi ha més que repassar la seva trajectòria com a metge, músic o historiador. A tot això, a més, cal tindre en compte la relació amb el món intel·lectual valencià del moment. Sortosament, el trajecte vital i professional de Xabret no s'ha perdut en el temps. Les posteriors generacions no l'oblidaren i el tingueren present. No solament això, s'ha de dir que fa unes dècades fou l'eix central d'unes jornades celebrades pel Centre d'Estudis del Camp de Morvedre i de la seva revista Braçal. Dit tot això, realment resulta difícil aportar alguna reflexió relativa a tan aclaparadora personalitat que no s'hagi dit. Tot i que continua sorprenent, l'autor se n'ha de dir molt. Potser cal avançar en el context que va viure i en el temps en el qual va desenrotllar el seu treball. La data de naixement d'Antoni Xabret fou el 1846. En aquell any va iniciar-se la Segona Guerra Carlista o Guerra dels Matiners. Fou un conflicte centralitzat fonamentalment a Catalunya i que acabà en 1849. És a dir, vingué al món al vell mig d'un conflicte que bipolaritzà la societat espanyola fins al final del segle XIX. Marcà molt eixa guerra. De manera especial, la tercera confrontació. El general Cucala entrà en 1873 a Sagunt i cremà, entre altres dependències, l'arxiu municipal que Xabret havia recuperat. També va assassinar a Betxí els màrtirs liberals saguntins que durant tants anys han sigut recordats per la societat saguntina. Políticament estava en vigor la Constitució moderada de 1845, s'intentava frenar el progressisme i alhora acabar finalment amb el carnisme. El polític Narváez, eix central d'aquella política, va dimitir i tornar al poder. Des del seu naixement, Xabret viurà nombrosos conflictes polítics colonials internacionals. Coneixerà el final d'una monarquia i el triomf de la restauració. Serà testimoni de la desamortització de Madoz, però sobretot serà conscient dels avanços científics i historiogràfics que tant li van influir en la seva obra. Entre les moltes preguntes que es poden fer relatives al temps de Xabret, n'està una. Quina comarca deixà quan va faltar el 4 de setembre de 1907? Són anys de la restauració i de recuperació de la crisi colonial de 1898. Es viuen conflictes polítics i socials. I en el Camp de Morvedre, què passava llavors? Precisament, eixe serà l'eix central d'esta comunicació. Un aspecte, si es vol, secundari de la seva trajectòria, encara que ajuda a entendre i tindre en compte el context en el qual va enllestir la seva obra i la finalització de la seva trajectòria. Sabent una miqueta com es vivia en 1907, en la seva terra es comprèn millor tots els assoliments aconseguits per ell fins al final dels seus dies.
Bé, fa així Lluís Mesa una divisió dels trets més significatius d'aquest any, de 1907, quan va faltar. Parla de política i economia, de conflictes socials i laborals, d'esdeveniments socials, de l'oratge, d'accidents i incendis, d'excursions a Sagunt, d'activitats culturals i festivitats, de robatoris i picabaralles. És molt extens, esperem que es puga posar a l'abast. Llegiré alguns d'ells. Política i economia. Antoni Xabret, en el seu últim any de vida, va conèixer processos electorals i canvis polítics. N'havia sigut testimoni sempre i durant la restauració no en van faltar. Pel mes d'abril s'anuncia la victòria electoral del conservador Antonio Lázaro com a diputat del districte, encara que al Diario del Comercio del 23 d'abril reivindicava un destacat vot al republicà Fausto Caruana en la ciutat. La realitat és que el vot dels pobles va anar a parar al candidat conservador. En les províncies del 22 d'abril es deia que el senyor Lázaro va treure més de 3.000 vots i el senyor Caruana solament va passar una miqueta dels 700 vots. Una notícia destacada per a l'economia saguntina fou l'anunci de l'acabament de la línia del ferrocarril que unia Ojos Negros i Sagunt. El 28 de juny, la correspondència de València anunciava que s'estaven fent proves i que per a juliol podia posar-se en marxa. No seria tant novetats relatives a la construcció del port, ja que es ralentitzava, i el 24 de setembre el mateix diari deia que s'havia aconseguit una pròrroga de 4 anys per acabar-lo totalment. De conflictes socials. L'1 de gener exactament va esclatar un primer conflicte. Un motiu fou el cobrament de consums. La població es va oposar al fet que un arrendatari cobrara un exagerat impost. El terratinent Vicente Rodrigo, pare del destacat mestre Joaquín Rodrigo, era esperat a Sagunt. Una gran multitud cridava que se li matara. El conflicte acabà provocant un destacat nombre de ferits provocats per la força pública i hi hagué 2 morts. Moriren el jove de 20 anys, Francisco Palanca, i el mestre José Marco Guillén, de 45. Aquell fet va colpir la societat saguntina per molt de temps. El Pueblo, el periòdic, el 4 de gener demanava justícia i escrivia que en el soterrar las colgaduras ostentaban toda la sociedad de Sagunto sin distinción de partido ni creencias. S'investigà el fet i l'arrendatari renuncià. L'alcalde José García va enfrontar-se a una gran crisi social. El diari La Rioja, del 15 de gener, comunicava que es va fer una funció benèfica per als afectats que tingué molt d'èxit. Bé, ja dic que hi ha molts i acaba Lluís Mesa en aquest paràgraf. Avui, tants anys passats i tantes bones aportacions realitzades pel món de la investigació, pot dir-se que no deixà sols un gran buit Antoni Xabret, sinó molts coneixements, documents i saber que ha aprofitat de base per a la posterior bibliografia del Camp de Morvedre. Sense la seva obra, el nostre territori i la seva història no s'haguera pogut recuperar de la mateixa manera. La seva aportació va ser una tan destacada que Xabret continua encara present entre nosaltres i mereix la nostra atenció. El millor signe per a indicar que el cronista continua viu en la nostra societat són els actes que se celebren dedicats a ell en 2025. Suposen unes bones iniciatives per a tindre clar on estem i com hem arribat ací. Així que llarga vida a la memòria i al record d'Antoni Xabret. Muchas gracias, Juan Antonio. A continuación le toca el turno a Josep Martínez Rondán con su comunicación. ¿No? Sí, vas tú ahora. Sí. Esperamos. Claro.
A ver si es que... Pero té el micrófono. Muy bien. Bueno, pues Josep Martínez Rondán la comunicación que nos va a compartir es el tema religioso en la obra de Antoni Chabret. Él es sacerdote, investigador y poeta. Ha sido titular de las parroquias de Faura, Benifairó y Sagunt. Ha escrito un gran número de poemas bajo el nombre de Josep de Morvedre. Es autor de importantes trabajos de investigación histórica como el Convent de la Trinitat de Morvedre en 1979. Particularmente estoy muy interesada. Como sabréis la gran mayoría, la sede del Departamento de Agricultura ahora, pero del Consell Agrari, justamente está en lo que antiguamente fue el convento de la Trinitat. Además, es autor también del Revedor del Notari Pere Guards en 1984, la Confraría de la Sang de Morvedre en 1991 y otros. Además, es el cronista oficial de la Villa de Faura. Adelante. Moltes gràcies, però jo crec que no havia dit tantes coses. Però bueno, mireu, sobre l'obra religiosa del gran cronista Antoni Chabret, jo crec que està tot així. Jo vaig escriure un article així, que està tot el que diu el Chabret de la Santa Església de Morvedre, de Santa Maria, del Sant Salvador, l'obra religiosa, el César la Pedra, el Convent de la Trinitat i el Santíssim Sagrament. I això crec que no és massa conegut, en el llibre de Setmana Santa de l'any 84 vaig escriure l'església de Santa Maria de Sagunt en l'obra del cronista. I així, en valencià, ho cite tot el que diu ell de Santa Maria. Pot ser la pàgina i l'any cronològicament. I el que tinc que dir... I així tinc un llibret de la primera edició del Santíssim Sagrament, que me'l donà el fill de don Antonio. L'any 75 per ahir, parlant amb ell i parlant de totes les cosetes, me contava coses molt boniques. Per exemple, que havia estat 8 anys en el seminari, m'ensenya una llibreteta que tenia en el seminari on posava: quan vaig a casa aniré a l'alqueria tal i veuré tal pedra, ho copiaré. I quan vaig a tal... En fi, vull dir que m'he contat moltes coses i m'he contat una cosa impressionant que no la vaig poder alcançar. Pega una palmada a la taula, s'alça i diu: fill, vols veure la primera partida de Santa Maria? I dic: ui, si s'ha cremat tot en guerra. I què passa? Pareix que don Antoni Chabret, per escriure el nomenclàtor i altres coses que estava preparant, s'endugué a sa casa els 8 primers llibres, els primers llibres. I per això vaig començar no en 1530, sinó en 1640 i pico. Veritat? Dir també el que me contava el professor de llatí del seminari, don José Esteve Forriols. Em va dir que ell estudiava en Alemanya i que a ell li parlaven de Hübner. I diu que Hübner, perdó, m'he una miqueta però crec que és interessant, diu que Hübner va estar designat per la gent, aquell grup que estava interessat en el llatí, per a vindre a Espanya. Que vingui a Espanya a copiar totes les coses que trobara en llatí, totes les làpides i tot. Quan vingués a Sagunt es trobaven el goig que Chabret tenia ja molt arreplegat i a ell li ajudà a traduir i a transcriure el que copiava. Diu que Hübner aplegà una vegada a un poble de Sòria i un pastor li digué: mira, mon pare va fer este pont i en aquest pont dins de l'arranc, on fora, n'hi ha una làpida llatina. Diu que Hübner, parlant amb l'alcalde, estaven molts diners, tinents alemans, diu: desfem el pont i el tornem a fer. Diu: sí, traguer la pedra, etc. Tot el que
no és estranyar i dir per què Hübner està al començament del primer tom de Sagunt? Doncs perquè li ha ajudat moltíssim, veritat? I tingué una gran llavor recopilant, trobant el cronista Xabret. Mireu, també n'hi ha que dir que Xabret era molt piadós, i això no sé si ho hem dit així, i que anava a missa. O sigui que no és una cosa, era l'ànima d'ell, que anava a missa al Raval i que se posava moltes vegades davant del Salvador, el negrero que diuen, el viatge romànic del Salvador, i que va ser una persona que, si haver sabut que 29 anys després de la seva mort cremaren l'arxiu, haurà fet molt, i gràcies a ell tenim aquestes obres que hem dit, l'obra religiosa, la descripció de Santa Maria, de Sant Salvador. No és que l'home siga, crec jo, un especialista total, haurà pogut escriure molt més, però va fer el que va saber molt, i gràcies a ell tenim moltes coses de Santa Maria, de Sant Salvador. L'arxiu parroquial teniu que saber que se va salvar un poquet, i que ho tingui en casa. I que la meitat el vaig deixar en Santa Maria, perquè jo li deia a don Antonio Gartran, mira, això ha aparegut, potser vol que m'ho enduc a casa? Diu, no, endur-se la meitat. M'enduc la meitat, faig un índex de tot el que tenia que deixar, però després ara he anat a buscar-ho i no ho han trobat. Pareix ser que un retorn ignorant, quan no fessin Barberini, fessin Barberini, ho va cremar. No sé, bueno, mira, ho lamente, perquè si Xabret plora en raó la destrucció de l'arxiu municipal, doncs què diria de l'arxiu parroquial? I que de lo poquet que se salva, que me diguen que no està, que ho ha cremat, i ho ha sentit, jo cremi-lo bé, lamente. Bueno, doncs, Xabret, gràcies a ell, podem recrear-nos en el que es diu del Santíssim Sagrament, sobretot, porta també la... Bueno, este llibret me'l donà, perdoneu, me'l donà el pare, i així està la custòdia que robaren en guerra, i així està notes que hi ficava el cronista, això és notes d'ell, que ficava ella. Després de publicat això, trobava més coses en l'arxiu de l'Ajuntament de València i així ho ficava. En fi, jo no sé si me n'han passat ja. Encara no ha acabat la relíquia. Són el tiempo. Pues si voleu fer-me una pregunta, jo això de veres, gràcies a Millón, m'ha recordat això, dic, senyor, doncs així n'hi ha molt, i no n'hi ha només que el que diu Xabret, la introducció que li faig i l'experiència que vaig tindre en el fill, que va ser molt important. Torna a dir que em digui, vols que t'ensenyar la primera partida? I entonces el que venia em diu, no, que tenim pressa. Jo vaig xarfava, però bobo, se n'anem, vam passar el poble on estava de retorn, em diu, don Antonio Xabret ha caigut un pac, se de que la cadera l'han operat i s'ha mort. Dic, ui, mare de Déu. Després vaig intentar a don Antonio, el fill, i a Marina, la dona, que m'havia dit això i sí, diu que ho tenia a l'entrada a la dreta, baix, a la glorieta, tenia la bandera de la cofreria de Sant Joan, estaven els llibres, però no m'ha plegat mai a obrir i jo no sé on està. Ho ha preguntat a la família, per això jo m'admiro i agraeix que Antonio Millón, Antonio, hagi tret tot el que hem vist, que és preciós, i ojalà la família, que deu de ser molt amable també, que si ho tenen i si ho troben, que un dia recuperem el que, gràcies a Déu, gràcies a don Antonio Xabret, que ho tenia en casa. I després, l'últim, se moria de tuberculosi, pot ser, sí, clar, però el fill me digué, jo li vaig dir, com és que es morí son pare? I diu, n'hi havia una guarnició de soldats en el castell, i mon pare era metge,
i el cridaren perquè n'hi havia un soldat que estava mal i plovia. I ma mare li digué, no vagis que està plovent i te constiparàs i és mal. Total, que anar, una gran devoció, Xabret, per curar el pobre soldat i quan tornà caigué mal i se morí. Això diuen, això m'ha contat el fill. Això és una cosa bonica, trista, però que me l'ha dit ell, un fill, veritat, l'any 7. I això, també ma mare me contava que molts soldats que venien a fer la mili, en aquell temps, li contava a sa mare, ma mare no ho conegué, el castell de Sagunto se casaven en xavals així, se'ls aduien al poble d'ell, a les dones. Bueno, pues, com diuen els rectors, Ave Maria Puríssima. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació tenim a Estel Bossó, que es la presidenta, además, del grupo de cronistas, y ella su comunicación trata sobre Xabret, Almenara y Lluís Cebrián Mezquita. ¿Qué número del Brasal es la revista? Ahí a la derecha. Sí, en el lomo lo pondrás. El número 14 de Brasal, por si alguien lo quiere buscar para que nos resulte más fácil. Y eso es muy interesante porque está todo. La María no me sé. Sí, sí. La revista de la Semana Santa del 80, pues es una separación. Aleshores, comença ja? Espera. ¿Comenzamos? Endavant. Ay, perdón. Sí, que tengo que leer su currículum. Bueno, Estel Bossó és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de València. Té el títol de Tècnica Superior de Patrimoni Cultural per la realització del Màster en Patrimoni Cultural, especialitat en Conservació Preventiva de la mateixa universitat. És doctora en Història de l'Art també per la Universitat de València en la tesi titulada Reconstrucció del paisatge rural i urbà d'Almenara i la Llosa entre els segles XIII i XVI. Actualment és presidenta del grup de cronistes i investigadors del Camp de Morvedre i Almenara. Presidenta també de l'associació Salvem l'Auelet, Associació per la Conservació i Difusió del Patrimoni Cultural d'Almenara. Historiadora en l'Associació de Memòria Històrica, el Molí de Quart de les Valls. Les seues publicacions se centren de manera general en la història i el patrimoni cultural d'Almenara, la Llosa i els pobles de la Val de Segó. És autora de llibres i nombrosos articles en revistes d'investigació històrica i patrimonial que es poden llegir en la revista Arce del Centre Arqueològic Saguntí, Brasal del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, Orleil, revista de l'Associació Arqueològica de la Val d'Uixó, Estudis Castellonens, butlletí de la Societat Castellonensa de Cultura, Memòria Viva de la UJI i col·laboradora en periòdics com el Crònica d'Almenara, el periòdic d'aquí, el Mediterrani o La Voz de tu Comarca, etc. A més, és guia oficial de turisme de la Generalitat Valenciana i professora de secundària de Geografia i Història. Endavant. Gràcies. Bon dia a tots. És per a mi un honor intervindre en aquesta jornada dedicada a la figura d'Antonio Xabret per posar en diàleg dues figures que, a pesar de les seues trajectòries diferents, compartiren inquietuds, passions i, sobretot, una sincera amistat intel·lectual. Em referisc a la relació d'Antonio Xabret Fraga i Lluís Cebrián Mezquita. La segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del segle XX foren un temps d'intensa activitat cultural en el País Valencià.
La Renaixença, amb el seu interès en recuperar la llengua, les tradicions i la memòria històrica, va mobilitzar a un nodrit grup de metges, escriptors, periodistes, que des de la doble vessant de la ciència i les lletres assumiren un paper fonamental com a mediadors culturals. Dins d'aquest context se situen Xabret i Cebrián. Com és sabut, Antonio Xabret va néixer a Sagunt en 1846, va estudiar Humanitats i Filosofia en el Seminari Conciliar de València, però finalment es va orientar cap a la medicina, llicenciant-se en 1872 en la Universitat de València. Lluís Cebrián va néixer en València en 1851, també es va llicenciar en Medicina en la Universitat de València el mateix any, 1872, i serà durant la carrera de Medicina, com destaca Bru i Vidal, on es va iniciar aquesta amistat que duraria tota la vida. En acabar la carrera, Xabret va exercir com a metge a Caudiel i a Sagunt, mentre que Cebrián va ser destinat uns mesos a Benimàmet i després a Almenara, on va treballar durant 9 anys. Així, com sabem que Xabret va continuar exercint com a metge fins la seva mort, Lluís abandonà la medicina per el periodisme i la literatura traslladant-se a la capital. En aquest període de Lluís Cebrián en Almenara, sabem que va continuar l'amistat amb Antonio Xabret, motivats pels seus interessos culturals. A més, Cebrián va establir llaços en el municipi, va comprar terres per al cultiu i desenvolupar el seu interès arqueològic i la seva afecció a la història en l'estudi de les fonts dels arxius locals. Una tasca molt important que va fer en la transcripció d'aquestes fonts perquè després els originals en la guerra del 36-39 foren destruïts. Serà en Almenara quan es va casar en 1878 amb Teodora Ibor Cardona, amb qui va tindre 9 fills, dels quals sol li varen sobreviure 3, i va criar també a Paco Ibor Cardona, que era el germà menut de la seva dona, el qual sí que va continuar vivint en Almenara i fou alcalde durant la dictadura de Primo de Rivera. El vincle entre Xabret i Cebrián Mezquita queda testimoniat en una carta datada en Sagunt el 9 de gener de 1885, conservada en l'Arxiu Històric de la Universitat de Navarra. La carta diu el següent: «Querido Luis, he estado 3 veces a buscarte en estas Pascuas y no he podido averiguar tu ejira. Supongo que habrás regresado al hogar para reanudar tus estudios de Derecho, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, te ruego encarecidamente que me digas si le entregaste a John Bart mi artículo, si se ha impreso y cuándo se verificará el Mons Parturiens de los Juegos Florales. Yo no sé cuándo te haré una visita, pero de todos modos ten preparado el Príncipe Pío que positivamente tienes ahí y que necesito muchísimo. Si sales de tu habitual sanfasón y te dignas a contestar dichos extremos, te lo agradecerá tu buen amigo A. Xabret». En la carta, Xabret es dirigeix al seu bon amic amb proximitat i afecte, li pregunta per la publicació d'un article en la revista Lo Ratpenat i li sol·licita un exemplar del Príncipe Pío. Més enllà dels detalls pràctics, aquesta missiva revela una relació de confiança i col·laboració entre els dos. Xabret li pregunta directament a Cebrián per l'article en Lo Ratpenat perquè Cebrián va ser cofundador de Lo Ratpenat en 1878 i institució en la qual va ser president en totes les seues seccions. En referència a l'article nomenat, en la carta fa referència a Morvedre abans del Compromís de Casp, on Xabret tracta els precedents bèl·lics del Compromís de Casp, que després desenvolupa en la seva obra Sagunto, su historia y sus monumentos. La importància d'aquest article versa en que està classificada com la seva primera col·laboració en una revista i, a més, està escrit en valencià com la seva obra poètica. El text, l'article, va ser publicat el 14 de gener de 1885 en el periòdic quinzenal de Lo Ratpenat, dirigit per Constantí Llombart, que apareix nomenat en la carta, publicació en la que també va col·laborar Lluís Cebrián Mezquita amb un sonet dedicat a Lo Ratpenat. A més, l'amistat entre Xabret i Cebrián també es pot llegir en la seva obra més cèlebre, Sagunto, su historia y sus monumentos, premiada en els Jocs Florals de Lo Ratpenat
en 1885, obra en la que Luis Cebrián Mezquita li va proporcionar a ell i també a Teodoro Llorente els seus apunts d'Almenara per a tractar els apartats dedicats als jaciments de la muntanyeta dels Estanys i del Punt del Cid. Xabret escriu en referència al jaciment de la muntanyeta dels Estanys que en nuestros días ha escrito una interesante monografía don Luis Cebrián Mezquita, amigo particular mío, pero que todavía no lo ha dado a la estampa. Y en l'apartat dedicat al recinte fortificat del Punt del Cid, comenta: las primeras noticias del campamento que vamos a describir nos fue comunicada por nuestro querido amigo don Luis Cebrián Mezquita, que con mucho entusiasmo y acierto ha practicado excavaciones en las inmediaciones del templo de Almenara para ilustrar en no lejano día la historia del Reino de Valencia con sus atinadas y concienzudas investigaciones. Cebrián no va publicar mai els seus apunts sobre les notes del jaciment d'Almenara, però gràcies a aparèixer, sí, en l'obra de Xabret i també en publicacions de Teodoro Llorente, es va contribuir a la seva difusió i a l'interès d'altres arqueòlegs que contactaren amb Luis Cebrián per conèixer els jaciments, ampliant considerablement la bibliografia com en les obres posteriors de Sulcher. Finalment, dins de la poesia de Xabret, la que es nomena Sagunt canta ma pàtria, està dedicada al seu bon amic Luis Cebrián Mezquita i en aquesta poesia Xabret evoca les glòries de Sagunt i els seus personatges il·lustres. La relació entre Antonio Xabret i Luis Cebrián Mezquita és un exemple paradigmàtic de com l'amistat intel·lectual pot enriquir i potenciar la llavor historiogràfica i cultural. Ambdós compartien la convicció que la història i la llengua valenciana mereixien ser rescatades, estudiades i difoses. Avui, en recordar-los, no sols rendim homenatge a dos figures rellevants, sinó que també reconeixem la vigència del seu missatge, la importància de cultivar la memòria, de mantenir viu el patrimoni i de treballar en xarxa, amb complicitat i amistat, com fem en el grup de cronistes i investigadors del Camp de Morvedre i Almenara, fundat per Lluís Mesa, cronista d'Estivella. En conclusió, volia contar una anècdota que em va contar la meva àvia paterna, Teresa Peirás Montañana. Ella va néixer en 1913 i va conèixer a Luis Cebrián i al cercle d'investigadors que, atrets pel coneixement dels jaciments d'Almenara, visitaven amb Cebrián i Luis, el seu fill, el terme municipal. En contava en una d'aquestes excursions que feien en el terme que després anaven a dinar a la casa familiar on vivia Paquito Ibor Cardona, el fill adoptiu, el qual era el pare de Carmen Ibor Montañana, cosina de ma àvia. Per aquella època, la meva àvia i ma tia Carmen eren dos preadolescents, guapíssimes segurament, i com dones joves no anaven a les excursions, però sí s'adonaven dels successos de tot allò que passava en els dinars on sí que participaven. I em va contar que en una d'aquestes visites li van dedicar una cançó a les dues. La cançó és aquesta: Almenara hem vingut a descobrir les meravilles dels estanys, però les meravilles més boniques les tenim així davant. I amb el record d'aquesta cançó, cantada per la meva àvia, finalitza la meva intervenció, no sense agrair a Antonio Millón la seva llavor en l'organització d'aquesta jornada i fer-me partícipe de la mateixa. Moltes gràcies a Antonio Millón i, per supost, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Estel. Me canvio de lloc. ¿O no? Sí. Has de preparar. Vale. Sí, ¿Voy leyendo yo tu currículum mientras? de acuerdo. No, Bueno. pero bueno, el breve. Bueno, el breve, muy breve. Bueno, mientras que lo preparas, Juan Antonio Millón ha sido catedrático de enseñanza secundaria
y profesor asociado de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, hoy jubilado. Ha participado con ponencias y comunicaciones en varios congresos y jornadas de instituciones académicas y culturales como la Universidad de Salamanca, la Universidad de Navarra, el Instituto de Estudios Humanísticos de Teruel, la Universidad de Évora, el Museo Nacional de Arqueología, la Universidad de Valencia, la Universidad de Alacant, la Universidad de Murcia, la UNED, la Universidad SEU Cardenal Herrera, la Universidad de Vic, la Fundación Mas Aup, el Instituto Juan Gilalbert y otros. Ha publicado artículos de investigaciones sobre varias temáticas filológicas, históricas y culturales, en revistas y publicaciones universitarias como Anuari Verdaguer, Brasal, Avalorio, Glosa, El Correo de Euclides, Arce, Almach, Pasiones bibliográficas, entre otras. Ha hecho ediciones de obras de Calderón de la Barca, Frederic Mistral, Fernando Pessoa, Antonio Chabret y Santiago Bru y Vidal. Ha publicado 4 libros de poesía: Paisaje desde el sueño, Sendas que tracé, Todo lo que verán tus ojos y Como un mar antiguo. También ha publicado el volumen de traducciones de poesía, Sendas que otros trazaron, por ejemplo. Es autor de la biografía y estudio Lluís Warner, El legado de una pasión literaria, y de la edición del ensayo de Fernando Pessoa, Erostratus. Ha publicado poemas en las revistas, en las mismas que he mencionado antes, como Avalorio, Glosa, y mantiene en la actualidad 2 blogs digitales, uno de traducciones de poesía, versiones y versos, y otra de literatura y cultura general, Sendas y divagaciones. Bueno, así sabemos a quién vamos a escuchar. Adelante. Demasiado. Bueno, moltes gràcies a l'Ajuntament, gràcies a vostès. Jo vaig a parlar de 2 vessants d'Antoni Chabret, que és la seva labor arqueològica i, dins de l'arqueologia, l'epigrafia. Quan parlem d'Antoni Chabret, com a arqueòleg no ens estem referint a l'arqueologia entesa com avui l'entenem, com una branca científica de les ciències humanes i socials que segueix uns mètodes contrastats, regida per una ensenyança universitària i a una ampla experiència internacional. En el DNU, l'arqueòleg era un estudiós no professional, erudit o col·leccionista, molts d'ells aventurers adinerats, format entre altres disciplines com la història, la geologia o la diplomàcia. Un objectiu principal per a ells era recuperar objectes espectaculars, sovint per a engrandir col·leccions privades o museus nacionals. El seu interès, dels arqueòlegs del DNU, responia a l'afirmació d'una identitat nacional i al desig de mostrar l'abast cultural de la seva nació. Les tècniques d'excavació d'aquest període eren, per als estàndards actuals, brutals i mancaven de sistematicitat. S'usaven pics i pales sense molta consideració per la preservació del context arqueològic, ja que l'objectiu principal era trobar l'objecte, no documentar meticulosament la seva ubicació o els estrats circundants. Aquesta és una fotografia d'una excavació de principis del segle XX, 1908 crec que és, i vegem els pics i pales que trencaven el context. El mètode emprat per ells era el filològic, el que se coneix com filològic, és a dir, utilitzaven la informació obtinguda dels textos clàssics com descripcions d'edificis, esdeveniments, pràctiques culturals, per ajudar a identificar, datar i interpretar les restes immaterials trobades durant les seues excavacions. Chabret, doncs, era un arqueòleg en aquest sentit decimonònic. La tasca arqueològica de Chabret apareix reflectida en els seus treballs i articles com són les notícies de descobriments de peces arqueològiques, d'inscripcions, etc., a revistes com l'Arxivo de Rochabás o al Boletín de la Real Acadèmia de la Història, també a diaris com Les Provincias o en el seu almanaque. També en el seu llibre Sagunto, el segon volum, té tota una secció dedicada a l'arqueologia. Bueno, este és perdó, se m'ha oblidat abans, esta és
un exemple d'esclavació moderna. Ahí tenim la secció d'arqueologia que comprèn tots aquests capítols. Parla d'epigrafia, parla de numismàtica, etc. La relació de Xabret amb l'arqueologia se mostra clarament amb la seva relació amb dues entitats valencianes dedicades específicament en la seva època a aquesta branca del saber, com són la Societat Arqueològica Valenciana i la Comissió Provincial de Monuments. La societat es fundà en 1871 per un grup de membres de la Societat Econòmica d'Amics del País de València que tracten de crear dins d'aquesta entitat un centre de numismàtics per a intercanviar monedes i completar sèries. Antoni Xabret és membre d'aquesta societat des del mateix any de la seva constitució, 1871, és a dir, quan ell només tenia 25 anys i estava acabant la carrera de Medicina. Per cert, en els llistats de la societat apareix Antoni Xabret com a corresponsal en 1873 de Caudiel, on s'havia traslladat per a exercir de metge. Aquesta societat, la Societat Arqueològica, va ser l'encarregada de fer la primera exposició arqueològica a València en 1876 en el claustre del Col·legi del Corpus Christi. Les activitats de la Societat Arqueològica Valenciana cessaren uns anys després, després de la publicació de la seva última memòria, que és 1881. L'any 1877, quan Xabret té 31 anys, és elegit membre de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de València. Aquesta comissió fou creada arran de la desamortització de Mendizábal amb l'objectiu de pal·liar la pèrdua i la destrucció del vast patrimoni històric i artístic. S'encarregava aquesta comissió de realitzar inventari dels monuments i objectes que mereixien ser conservats, proposava al govern mesures necessàries per dur a terme la tasca de protecció del patrimoni, servia com a òrgan consultiu informatiu per al govern i va estar estretament lligada a la creació i gestió inicial dels museus provincials de Belles Arts. La participació de Xabret en la comissió fou molt activa i va estar centrada en tres àmbits: en el teatre-museu, ara explicaré per què, en el circ romà i en les excavacions de la línia fèrria del ferrocarril, a més d'altres intervencions en el patrimoni. El teatre romà fou especialment tractat per la comissió per a protegir-lo en la segona meitat del segle XIX de l'amenaça de demolició de voladura de les muralles del castell amb el consegüent perill per al teatre romà, per la Reial Ordre del Ministeri de la Guerra del 58. Es va aconseguir la comissió i ahir ajudar Antoni Xabret a la construcció d'un mur de protecció que voltara l'arruïnat teatre, obres que començaren en el 59 i van concloure en el 63, tal com havia proposat en un pla d'estudi l'acadèmic antiquari Antonio Delgado. Ahí es veu clarament en aquesta fotografia del mur de tancament del teatre. En aquesta data, en 63, es produeix la ubicació del Museu de Sagunt en el Teatre Romà, quan Vicent Boix i Antoni Xabret van començar a reunir allí, a traslladar, la col·lecció epigràfica agregant en anys successius elements arquitectònics en pedra o marbre com columnes, capitells, bases, trobats en l'àrea de la ciutat. Des d'aquest moment es va unir la col·lecció museística al marc arqueològic del conjunt monumental. Així es pot veure este home que està allà, és Santiago Rusiñol, que va portar-lo així a Sagunt Antonio Xabret, i aquesta fotografia està precisament en un dels llocs del museu. Ahí veiem una estàtua i una columna. La Comissió de Monuments, així mateix, intervindrà en la redacció de l'informe perquè el Teatre Romà siga declarat Monument Nacional en 1896 i en ell, en aquest informe, adquireix un rellevant protagonisme també la figura d'Antoni Xabret
que era el seu corresponsal en la capital de la comarca del Camp de Morvedre. Un altre aspecte del qual s'encarregà Xabret va ser el pagament al conserge que es va posar al Teatre Museu per a la seva cura, així com l'administració del lloguer de la casa on este residia. També destaca l'actuació de Xabret per a salvaguardar les restes del circ romà. Va elevar una carta a la comissió perquè detingueren unes obres municipals encaminades al soterrament d'una sèquia que causava problemes d'higiene i que afectaven a restes arquitectòniques romanes al costat del mur del circ. Es va localitzar en el circ romà la tribuna pulvinar del magistrat, editor spectaculorum, que l'epigrafista i arqueòleg alemany Emil Hübner jutjava ser un monument sepulcral i es va aconseguir desviar la sèquia en tota la longitud del monument a una distància de 12 metres, col·locant un corró de pedra amb la corresponent barana de ferro per aïllar-lo del nou camí. Tot això ocorria en l'any 1896-97. Esta és una fotografia que perteneix a l'arxiu de Teodoro Llorente, és d'aquesta època, quan ja s'havia fet el camí. I respecte al circ romà, hem d'assenyalar que uns anys abans fou Xabret qui va dur a terme unes excavacions que eren les primeres que es feien sobre aquest monument. Així ho llegim en el segon volum de la seva obra Sagunto. Dice: alentados por este descubrimiento, proseguimos las excavaciones en aquellos sitios que nos parecieron más a propósito para averiguar la construcción de este monumento, sus dimensiones, y más que todo, nos alentaba la esperanza de encontrar algún objeto antiguo que se relacionara con los juegos del circo. Esa idea de trobar sempre un objecte era l'obsessió. També va supervisar les excavacions, Antoni Xabret, que es dugueren a terme per a les obres de la construcció de la línia fèrria València-Sagunt-Calatayud. Com en ocasions anteriors, es comissionà per a quantes troballes es realitzaren al corresponsal de Sagunt, Antoni Xabret, perquè confiscara les peces localitzades. De la inspecció realitzada per Xabret es deduïx la localització de peces menors en una sèrie de monuments sepulcrals romans, dels quals es van arreplegar alguns restes, com ara fragments de làpides, tègules, àmfores, trossos de ceràmica i monedes. Xabret va deixar per escrit les troballes en eixa zona de Sagunt en un article que va publicar al Boletín de la Reial Acadèmia de la Història. Este és l'estudi en dibuixos, és el plànol de la necròpoli saguntina. Una altra activitat d'Antoni Xabret íntimament lligada a l'arqueologia i la història antiga va ser la d'epigrafista. Sabem d'ell com a epigrafista per l'ampla atenció que li va dedicar al seu volum segon de l'obra Sagunto. El capítol 12 de la secció d'arqueologia està dedicat a arreplegar totes les inscripcions romanes, ibèriques i jueves que hi eren quan ell va dedicar-se a localitzar-les, conservar-les i fer una transcripció i lectura de les mateixes. Però, després de 1888, any de l'edició de Sagunto, va continuar dedicant-se a la troballa i a l'estudi de làpides, d'inscripcions, pràcticament fins a la seva mort. I aquest treball el podem trobar en una àmplia correspondència que va mantindre amb l'epigrafista Emil Hübner. Este és Emil Hübner i aquestes són una de les cartes, la primera, que va enviar-li. Esta correspondència a Alemanya està composta d'un total de 31 cartes, la primera d'elles del 24 de setembre de 1886 i l'última del 7 d'octubre de 1897, és a dir, 11 anys de relació epistolar. La totalitat de les cartes està centrada en les troballes de material epigràfic que fa Antoni Xabret en els camps de cultiu, en les obres dels immobles i en excavacions. Xabret informa Hübner d'on ha aparegut, on es traslladen les peces, fa dibuixos, li envia calcos, que fa en tinta i paper, seguint una tècnica que li va ensenyar Hübner i fa propostes de lectura. Són cartes molt interessants per la informació que ens donen sobre el treball de Xabret, a més d'oferir-nos informacions puntuals
sobre la seva família, sobre les seues publicacions i, a més, notícies curioses com la d'un projecte que va fer Xabret a l'Ajuntament de Sagunt de formar un museu d'arqueologia a la mateixa ciutat. Exactament ell volia que es fera a la plaça de l'Hospital, però malauradament no es pogué fer. Bé, aquestes cartes van a ser publicades i podran ser llegides per vostès en una pròxima publicació que farà el Centre Arqueològic Saguntí i, en el permís d'Amadeo, que no sé si està per ací, esta serà la seva portada. Moltes gràcies. Pues con esta hemos llegado a la última comunicación. Por mi parte, pediros disculpas en general por mi mal valenciano y por los errores que he cometido. Y sobre todo dar las gracias al público que nos acompaña toda esta mañana. Daros las gracias a vuestro grupo por vuestra generosidad, porque habitualmente, para quienes no lo sepan, ellos dedican este encuentro a enriquecerse el propio grupo, a hacer visitas culturales o bien a trabajar ellos mismos. Y bueno, pues esta vez han decidido dedicarla a Antonio Xabret y os lo agradecemos muchísimo, porque además... agradeceros además que os habéis ceñido a los tiempos perfectamente y lo habéis hecho de una forma muy atractiva. No sé si alguien quiere intervenir, alguna intervención corta, eso sí que lo voy a pedir por la hora que se ha hecho. Sí que es posible, si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención. ¿No? Pues sí, Estel, si tú quieres decir algo para finalizar el encuentro. Moltes gràcies a tots per vindre i gràcies a l'Ajuntament per deixar-nos celebrar la trobada número 25, així en Sagunt, i Antoni per muntar aquesta exposició que ha sigut meravellosa, que podeu veure al llarg dels 3 pisos del Mario Montreal i fer-nos a tots partícipes d'aquesta jornada, perquè jo la veritat és que l'he gaudit molt. Gràcies. Gràcies.